Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. 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 Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Jesucristo. Santo, 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 santo. Aleluya. Poderoso Señor. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Enséñanos, Señor. Háblanos, Padre Santo. Edifícanos. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. 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 Amén. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos una vez más en el nombre de Jesús. Un poco cansados. Ayer tuvimos un día difícil. Un día muy agitado. Estaba muy agotado, muy cansado. Me tuve que hacer un trabajo. Y me cansé bastante y a veces también tuvieron un día muy movido, muy agitado, entonces decidimos pasar para hoy en la tarde la continuidad del testimonio, porque es ahí donde Dios empieza a hablarle. Le digo, es importante que los hermanos escuchen. Aquí hay algo bien importante en lo que el Ames compartió en el testimonio, es 2 palabras, hermano. 3 versículos. En el primer día, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y en el segundo día, sobre toda, o en el primer día no me acuerdo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. Qué tan importante, hermanos, ese versículo, porque, pero enseguida viene la respuesta del mismo Señor. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso yo les he estado diciendo qué tan importante es conocerse a uno mismo, que tengamos cuidado de nosotros mismos, no de los perversos, no de los que abusan o nos ofenden o nos dañan. No, 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 de eso no tenemos que tener cuidado, nosotros tenemos que perdonarlos. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo reaccionamos cuando ellos se vienen contra nosotros. Para saber qué va a salir de nuestro corazón. Por eso es tan importante, hermanos, entender que el Evangelio no nos llama a creer solamente, hermano. Nos llama a obedecer. Porque si yo digo que creo, pero no hago, entonces yo califico para estar en aquel grupo del cual el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Recuerden que Dios no nos metió al reino para entregarnos a un pastor. Dios nos metió al reino para reinar sobre nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. O sea, miren, ¿de qué me sirve a mí estar en una institución donde solamente me dicen que tengo que creer lo que ellos dicen y obedecer lo que ellos dicen? Aquí viene algo bien importante. Mire, el propósito de Dios, hermano, es que Jesús no nos llama a creer solamente. Porque si yo digo que creo y no hago, entonces solamente soy oidor. Y no son los oidores los justos ante Dios los que serán justificados, sino los que obedecen, los hacedores. Pero no hacer por hacer. Hacer porque el Espíritu de Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, yo voy a servir ¿por qué voy a servir? Porque el espíritu que está en mí es un espíritu de servicio. Ser Señor, hermano, ser Señor no es ser enseñoreador. Ser Señor viene de servir. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, ese será el servidor de todos, no el supervisor de todos. Y eso es un evangelio diferente. ¿Hay alguien en casa? Por eso, miren hermanos, esto nos va a doler a todos, porque el propósito de Dios es que seamos su pueblo, su reino, su nación. Dice, en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 8, me acuerdo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, por lo tanto, ese es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, pondré mis leyes
sobre sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Su iglesia, su pueblo, su nación, no su institución, su iglesia, su pueblo. Amén. Tu reino. Y es ahí donde Él edifica la iglesia. Por eso entonces podemos deducir que el propósito de Dios para nosotros los hombres es que seamos su reino y su iglesia. ¿Para qué? Fíjense, hermano, lo que voy a decir, por favor. Porque la iglesia fue ordenada por Dios y es edificada por Dios para ser la esfera, para ser el área donde se ejerza la autoridad de Dios. Estoy diciendo donde se ejerza el señorío de Dios. Él desea tener un legítimo lugar en todos, porque Él es la cabeza de todos, no solamente de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 individuos. Mi Biblia me dice así, que la cabeza del varón es Cristo. Y que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y que los apóstoles y que los profetas y que los pastores y que los evangelistas y que los maestros son colaboradores. Paz de Cristo. Pero en el matrimonio, hermanos, la cabeza del varón es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la mujer. La mujer no es colaboradora. Porque el varón y la varona son uno. Y Cristo y la iglesia son uno. No dice la Biblia que Cristo y los pastores son uno y los pastores son la cabeza de la iglesia. Que la iglesia debe de funcionar como funciona el matrimonio. Eso sí dice. Porque así como el marido debe amar a su esposa, así Cristo amó a la iglesia. Por eso, allá en el capítulo 5 de Efesios dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. A ver. No dice, hermanos, otra cosa. Que así como funciona la iglesia correctamente con Cristo, que está sometida a su cabeza, así debe funcionar el matrimonio. Donde no hay divorcios, donde no se puede echar afuera a nadie. ¿Cuál es el pecado de un hombre que si Dios le habla,
le tenga que decir a su autoridad superior lo que Dios le dijo. Y si no le gusta, lo termine echando fuera. El propósito de Dios es que seamos un reino, el reino de Dios, donde Él puede edificar su iglesia. Dios no le dio al hombre la capacidad para edificar. ¿Hay alguien en casa? Capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, versículo 1, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste, hermano. Duele en el corazón. ¿Por qué el apóstol les dio a beber leche y no vianda? ¿Y por qué les dice que aún no erais capaces, ni son capaces todavía? Porque son carnales. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Hay alguien en casa? Qué triste. Qué triste cuando Dios te enseña lo que están haciendo. ¿Cómo son capaces de intimidar a la gente? De enterrarlos en el fango, de desprestigiarlos. Y no es una persona. Miren, hermanos, yo miraba a cientos de personas que eran metidas en el fango y nada más le dejaban la nariz aquí. Apenas podían respirar. Pero muy pronto el Señor va a empezar a decirles que hablen. Porque aún sois carnales. No pueden soportar que otro piense diferente. No pueden amar. No saben amar. Saben amar a los que los aman. Saben tratar bien a los que los tratan bien.
Saben invitar a comer a los que los invitan a comer. Y Jesús dijo, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Si yo amo a los que me aman, ¿qué hacemos de más? ¿Qué hago de más? Miren, los pecadores, hermano, también aman a los pecadores. Los homosexuales se juntan con los homosexuales. Las lesbianas se juntan con las lesbianas. Los drogadictos se juntan con los drogadictos. ¿Qué hace la iglesia de más? Jesús dijo, ustedes amen a los que os aborrecen. Bendigan a los que os maldicen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. No hablen mal de nadie. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Está grande la comisión? Jesús no nos llama a creer solamente, sino a obedecer. Y en el reino no hay problemas, hermano. En el reino no hay dolor. En el reino no hay angustia. En el reino no hay tristeza. En el reino no hay abusos. En el reino no hay adulterio. En el reino no hay fornicación, pleitos, lascivias, iras, contiendas. Pero en la iglesia sí. Digan conmigo, ¡ay Dios! Y el apóstol tuvo que decirles, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso dicen, no vayan a la caña cascada, los va a confundir el hermano. Es muy fuerte, es muy duro, no tiene misericordia. Decía un predicador, allá por el año 2000, el que oye palabra dura, más pronto madura. Y si en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, está llena de gente carnal, es correcto lo que dice la escritura, hermano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Entonces no puedo idealizar a nadie en la iglesia. Idealizar es hacer ídolos. Las ideas son las que nacen aquí en mi mente. Y el apóstol les tiene que decir, hermano, pues porque aún sois carnales, versículo 3:3:3, en 1 Corintios,
Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y tú vas a decir, pero es que todos somos hombres, somos de carne. Sí, hermano. Sí, tienes toda la boca retacada de razón, llena de razón. Sí. Pero nosotros no hemos nacido de nuevo para andar como los demás hombres. Hemos nacido de nuevo para ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si yo me justifico, fíjese bien, hermano, de que soy autoridad para echar fuera a Manuel Parga Zúñiga, considérate a ti mismo. Tengo que considerarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo también voy a ser tentado. El hecho de que yo sea pastor no me inmuniza contra el pecado. El pastorado no me da inmunidad. El obispado no me da inmunidad. Me parece escuchar a un obispo cuando llegó al obispado le habló uno de sus amigos y luego le dice que le diera un puesto, ¿no? Dice, ya no puedo hacer cosas malas, ya soy obispo. ¿Ahora ya no puede? ¿Cómo evitar que el pecado no salga de ti? Sí se puede, hermano. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero lo que acontece al obispo también me acontece a mí. También le acontece a Gloria Cifuentes. También le acontece a Carlos Ramón. ¿Por qué? Porque Dios condenó al pecado en la carne. Por eso es que Dios decidió venir a morar en nosotros. Y yo tengo que decidir a quién voy a servir. No con mi razón. Voy a servir no por mi posición. Voy a servir porque ahora vivo en Cristo. Entonces mi servicio no está condenado, no está condenado a la razón. Por eso, ¿cómo sabemos que somos carnales? Dice el versículo 4. ¿Cómo el apóstol les descubre que son carnales? Mira, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. Por ejemplo, aquí en Ensenada, vamos a hablar de aquí, de este distrito. Aquí hay una iglesia que se dice que tiene un nivel espiritual más alto. Es que yo soy de esta iglesia, porque el nivel espiritual es más alto. ¿Qué? Eso es una herejía. Los herejes hablando de unción, o sea que el Cristo que está en esa iglesia es diferente al Cristo que está en la iglesia otra. ¿Hay alguien en casa? Cría fama y échate a dormir. El problema no es ese. El problema es que la gente vive engañada. ¿Qué va a pasar cuando ese pastor deje de estar ahí? Es que yo soy de acá. Entonces, ¿eso qué dice? ¿Que el cristiano es espiritual o es carnal? O simplemente, hermano,
Mire, es que nosotros somos apostólicos, nosotros no somos trinitarios. ¿Eso qué es? ¿Que somos más espirituales que los demás? No, no estamos demostrando que somos más espirituales que los demás. Estamos demostrando que somos igual de carnales. Porque estoy juzgando de acuerdo a lo que veo. Y lo que se ve no es eterno. Es temporal. Por favor, despierten a la realidad. Lo que no se ve es lo eterno. Tenemos un montón de creyentes carnales que se pelean y discuten. Es que yo soy de acá, mira, si acá el nivel espiritual está más alto, mira, acá es que el pastor, mira acá, y el otro pastor que, pobrecito, está condenado al fracaso. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Con mucho orgullo, yo me congrego acá en esta, y con mucho orgullo, no, y yo en esta. Y pobrecitos los que se congregan en las, ¿cómo se llama? En las misiones. Y pregunta el apóstol, ¿qué pues es el pastor de esa iglesia? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Son Cristo acaso? Pero les dice, son servidores. Son servidores. A ver. Pero en ese tiempo ni Pablo pedía ofrendas, ni Pablo pedía diezmos, ni Apolos pedía ofrenda, ni Pedro. Dejen de entregar los diezmos allí, a ver si ellos van a seguir siendo servidores. ¿Hay alguien en casa? ¿O van a pelear contra ustedes porque ustedes no hacen lo que ellos dicen? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es el pastor de esta iglesia? ¿Qué es el pastor de aquella iglesia? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno le concedió el Señor, este tiene un don, aquel no tiene el don. Pero los dones no son para distinguir a un hombre de Dios. Son los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Pero hoy, como somos niños, decimos, este sí es de Dios, mira, mira. Y le hacemos promoción, como somos niños. No estamos llamados a presentar al pastor, estamos llamados a presentar a Cristo. Se quedaron muy seriecitos. Pero gracias a Dios. Y entonces dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él se presenta como servidor, no como Señor, no como el dueño de la congregación, no como el que determina lo que se tiene que hacer y los regaña y los amenaza y los controla.
porque es el ungido del Señor. No, hermano. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, si alguno se gloría, no se gloríe en los hombres. Porque si tú te glorías en los hombres, estás demostrando que eres un idólatra. Y los idólatras no entran en el reino de Dios. Se pueden quedar en la iglesia toda la vida, pero al reino de Dios no entran. Hermano, pero es que es un pastorazo. No, hermano. No. El pastor es Cristo. Y Cristo no amenaza. Y Cristo no intimida. Y Cristo no avergüenza. Y Cristo no defrauda. Y Cristo no adultera. Y Cristo no miente porque Él es el Rey y en el reino no hay nada de eso. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Haciendo acepción de personas. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento. O sea, el que edifica, ¿quién es? El que dijo, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre este fundamento de la revelación. Para poder salir de la infancia espiritual necesitamos la revelación. Necesitamos que Dios nos indique, que Dios nos hable, que Dios nos dé entendimiento para salir de la infancia espiritual. Y mira lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No es más importante uno que otro, porque uno tenga dones y otro no tenga. El rango es el mismo. El hecho de que uno tenga dones no es más importante que el otro. Por eso, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Y enseguida dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol suelta toda su responsabilidad humana y le entrega al edificador, a Dios. Pero Dios nos deja a nosotros, en lo personal, en lo particular, el que yo entregue mi cuerpo y mi vida para que Dios, para que Cristo pueda, para que Dios pueda edificar a Cristo en mí. Por eso es tan importante entender esto, hermanos. Porque necesitamos salir de la infancia espiritual. Hoy la iglesia es una guardería donde los niños no crecen. ¿Por qué? A mí no me conviene como pastor que crezcan. Porque si se me van de la iglesia, se me van a ir los mejores.
Miren, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10, 3:10. Esa es la función de todo pastor. Es la función de todo evangelista. Es la función de todo maestro. Es la función de todo apóstol. Es la función de todo profeta. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Porque si Dios no le da gracia, Dios mío, ¿qué es lo que están poniendo en las iglesias? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. Voy a repetir esto porque esto es una bomba. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo el apóstol. No inventé. No fui a estudiar teología. No fui a prepararme. La gracia de Dios es Jesús. La gracia de Dios es el Espíritu y la verdad. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, no conforme a la estrategia que me dieron para usar. Porque la gracia de Dios no son estrategias, no son sabiduría humana, no son consejos humanos, no son mandamientos humanos, no son mandamientos humanos, hermanos, por amor de Dios. Mira, vete Colosenses. Aleluya. Vete que Colosenses capítulo 2. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Yo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como arquitecto puse el fundamento. O como perito arquitecto, yo entiendo lo que es un perito arquitecto. Una cosa es ser arquitecto y otra cosa es ser un perito arquitecto. Un arquitecto puede ser cualquiera, hermano, cualquiera. Pero un perito es alguien que la arquitectura le corre por las venas. Lo lleva en la sangre. Un perito es aquel. Mira, te voy a contar un testimonio. No, porque no va a haber tiempo, después lo contaré. Porque, bueno, rápidamente, hice un proyecto para una iglesia. Como arquitecto yo, hice un proyecto, conseguí todos los trámites que tiene que hacerse, conseguí un perito para que me evaluara el proyecto, para que me firmara el proyecto, para que él se hiciera responsable de que si eso no funcionaba, el responsable iba a ser el perito. El que iba a ir a la cárcel iba a ser el perito. Ay, Dios mío, espero que me entiendan. Y en esos días yo fui al ministerio a la comunidad indígena. Y al rato me llaman que la construcción se está cayendo, que las traves se pandearon, que se colgó la losa. Y me dicen, vénganse, vénganse pronto, hermano, no queremos arruinarle su ministerio. ¿Y qué?
¿Yo qué tengo que ver? Mire, le pusimos cuántos botes de arena, cuántos botes de grava, cuántos botes de cemento, cuántos botes de agua, especificado perfectamente para el concreto de las traves, el concreto de las columnas, el concreto de la losa. Porque es un requisito, ¿para qué? Para que te den el permiso de construcción. Y cuando empezaron a construir, agarraron al hermano Chonito y empezaron a construir, y el hermano Chonito dijo, vamos a hacer rendir el concreto. Yo he hecho muchas losas, yo he hecho muchas traves, vamos a echarle tanto, tanto y tanto y tanto. O sea, se le ocurrió cambiar las especificaciones. Y colaron con las especificaciones que dio el pastor Chonito, vamos a decirlo así. Hoy las iglesias, hermanos, están funcionando así. Están ignorando al perito arquitecto. Y colaron muy bien, pasó el tiempo de simbrar, llegó el tiempo de simbrar, desimbraron, y de pronto las traves empezaron a hacer así. Y la losa se hizo, se colgó. Y entonces me hablaron. Entonces, en ese tiempo nosotros no teníamos carro, yo lo había donado a la iglesia. Y yo venía de raite en un pick-up lleno de polvo, todo por el camino de terracería. Y yo venía llorando, Señor, ¿por qué dicen que van a afectar mi ministerio? Yo le dije, Señor, cambiaron las especificaciones, y el Señor me dijo, ¿por qué lloras, hijo? Si han cambiado mi palabra, ¿tú crees que no van a cambiar las especificaciones de una construcción? Si no tienen temor. Y el Señor me consoló, hermano. Y cuando llegamos a la iglesia, fui y revisé, y efectivamente todo estaba colgado, la losa, y le hablé inmediatamente al perito, al ingeniero. Era un amigo mío. Era el único perito que había en Hermosillo. Nos hicimos amigos porque cuando yo trabajaba como arquitecto, él iba a la oficina y él era tranquilo y serio. Y él miraba que yo no era como los demás, y empezamos a amizar. Y cuando lo traje a ver la obra, inmediatamente, fíjense bien, hermano, al mirar, él traía su bitácora, al mirar la obra, él iba diciendo, aquí hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, aquí le redujeron al cemento, aquí le redujeron a la grava, aquí le echaron más arena, aquí se les pasó de agua, y luego las columnas las fue tocando y empezó nomás a la pura vista, él sabía lo que habían hecho. Eso es ser un perito. No es ponerse así en la iglesia. Todo el mundo avivado ya, y ahí está el pastor. Eso, hermano. Eso es ser sospechoso. Eso es tener don de sospecha. Cuando hay algo que no le gusta, aquí está mal. Pues, no tiene que agradarte. Y ya el perito me dijo, vámonos a la oficina, te voy a hacer un escrito. Me tienen que derribar esto. Tienen una semana para derribarlo. Porque eso se va a caer. Y si se cae el día que estén todos los niños aquí abajo y toda la gente que se congrega, ¿quién cree que va a ser el responsable? Yo. Por lo tanto, vámonos a la oficina, te voy a hacer
un escrito, vas a llevar un escrito a obras públicas. Le vas a llevar un escrito al pastor y uno para que te quedes tú. Porque yo no puedo hacerme responsable de los errores suyos. ¿Tú crees que Cristo se va a hacer responsable de tus errores porque tú eres la autoridad? Así que regresé y fui a buscar al pastor. Mira, hermano, la situación está así. Vino el perito y me dio la orden. Tienen que demolerse. ¿Pero cómo? ¿Y el gasto? Tiene que demolerse. El perito ya se deslindó y dice, el responsable es pastor, tas. La responsabilidad cae sobre el pastor si no se demuele. Y si eso se derrumba y mata a la gente, el responsable va a ser el pastor. El perito no va a cargar con tus pecados. Ya los pagó. Perdónenme, hermano. Yo no tuve la culpa de ir a la universidad a estudiar arquitectura. Y me dijo, vamos a hacer una reunión, los voy a citar a todos y tú les vas a decir. Y sí, me echó al frente. Porque no son capaces de afrontar sus errores, de darle la oportunidad a gente que no está preparada. Están preparados de acuerdo a lo que ellos dicen, pero no es preparada para ser honesta, para ser íntegra. A ellos no les importa que la gente cante. Quieren tener mucho ruido, pero la alabanza es hermosa en los santos, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. A ellos no les importa quién cante, quién toque. Mientras más fama tengan y más reconocimiento, mejor. Hicimos la reunión. Y en la reunión no estaba el maestro de obra, no fue. Bien sabía. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y les dije, miren, hermanos, de acuerdo al perito, cuando ustedes hicieron la trave, aquí debía de llevar 7 cubetas de grava, 5 de arena, un bulto de cemento de 50 kilos y 3 cubetas de agua. Así lo hicieron. No, hermanos, es que ya iba a decir el nombre. Nos dijo que tenía mucha experiencia, que tenía demasiada grava, así que le quitamos grava y le pusimos más arena. Y cuando hicieron la losa, esas son las condiciones para que una losa cargue, dice, 240 toneladas, perdón, 240 kilos en 1 centímetro cuadrado. O sea, 1 centímetro cuadrado de concreto de 10 centímetros de peralte carga 240 kilos. Ahora, ¿cuántos centímetros tiene 1 metro cuadrado? 100. 1 metro cuadrado cargaría 240, 2 toneladas y media. Es la capacidad de carga. Le puedes poner 2 toneladas y media a 1 metro cuadrado con esas especificaciones y no se te cae la losa. Y empezaron, no, hermano, es que el maestro nos dijo que tenía mucha experiencia, que había hecho muchos pisos y todo. Y le puso la consistencia de piso. Hermano, entonces le digo, hermano, mire, el responsable de esto es el pastor. Si eso se cae, al que van a meter a la cárcel es al pastor. Por lo tanto, tenemos 1 semana para derribar todo eso.
No, hermano, pero ¿y el dinero que invertimos? Eso es un problema. Eso es un problema, le dije. Ese es su problema. Miren, hermano, yo termino mi participación aquí, le dije, porque ustedes cambiaron las especificaciones. Ustedes son los responsables. No, que fue el maestro, no. Y el maestro no estaba ahí. Bueno, aquí la orden es demoler esto. Yo me fui. Y cuando empezaron a demoler, le dieron el primer mazazo a la losa, hermano, y el marro atravesó la losa. Aquí nos vamos a quedar porque todavía falta, si alguno edifica con madera, con heno, con hojarasca, con plata, con oro, la obra de cada uno el fuego la probará. La obra va a ser probada por el fuego. Viene fuego para la institución. Viene fuego sobre los pastores. Pero no se angustien. No viene fuego así de fuego, no. Todo se va a oscurecer. El mar se pone negro. El cielo se pone negro. Ya bajada rama. Y viene muerte. El tiempo se acabó. Yo me fui. Lo derribaron. Y lo volvieron a hacer. Pero volvieron a cambiar las especificaciones. Estaban preocupados por el gasto económico. ¿Qué se preocupan? Miren, mis columnas que estaban diseñadas ahí eran de 30 por 30. Ah, pues las hicieron de 90 por 30 porque hay que asegurarnos, hay que asegurarnos. Volvieron a cambiar las especificaciones para asegurarse. Aquí vamos a terminar y si Dios nos concede, el día de mañana continuamos, hermano, porque es importantísimo para que sepas hasta dónde puedes estar en el sistema y hasta dónde no puedes estar. Ahorita se pueden dar golpes de pecho. Es que Dios nos escogió, sí. Pero ¿para qué nos escogió? Para servir, no para ser servidos. Para hacer luz, no para lucirnos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesucristo.